Es un lugar común en la educación física afirmar que ésta es connatural al hombre y que sin importar el contexto social ni el momento histórico de los diferentes grupos humanos, toda educación es en primera instancia educación física. Pero esta afirmación no solo es pretenciosa, sino que además es inexacta. En este video vamos a analizar por qué y analizaremos también algunos conceptos fundamentales que nos ayudarán a entender la diferencia entre la educación física y la educación corporal. Bienvenidos. En primer término, debemos precisar que la educación, como han expuesto Avagnano y Bisalbergi, entre muchos otros, puede entenderse en términos generales como la transmisión de la cultura por parte de las generaciones adultas a las generaciones más jóvenes, a fin de que éstas se vuelvan igualmente hábiles para manejar los instrumentos culturales y hagan así posible que continúe la vida de grupo. Esto quiere decir que las escuelas, las clases, las lecciones y el contenido de la educación, tal como lo conocemos nosotros hoy día, no define a la educación en sí misma y por ello, como afirman los autores mencionados, la educación es pues un fenómeno que puede asumir las formas y las modalidades más diversas según sean los diversos grupos humanos. En este sentido resulta obvio, por un lado, que sin educación no podría mantenerse la existencia de los grupos sociales en el tiempo. Y por otro, que esta transmisión no es primordialmente oral. Sobre esto último nos imaginamos, por lo visto en el cine y la televisión, que las sociedades no occidentales, mal llamadas primitivas, basan su educación en narraciones mitológicas contadas frente a la hoguera, y así nos representamos los principios de la humanidad en general. Pero visto con más detalle y sin tanto espectáculo, lo cierto es que la educación se da en los más diversos escenarios y momentos de la cotidianidad de las sociedades humanas. Y también las no humanas, como nos ha mostrado el etólogo y primatólogo Frans de Waal. Por ello, la educación no es solo o eminentemente algo mental, sea lo que sea que eso signifique. Se trata principalmente de un fenómeno que ocurre sobre y en el cuerpo. Aprendemos de nuestros mayores, por ejemplo nuestros padres, abuelos y tíos, a sentarnos, a caminar, a ir al baño, a mirar, a sonreír, a jugar o a trabajar. Mejor dicho, no hay nada que hagamos que no hayamos aprendido de las personas a nuestro alrededor. Primero cuando éramos unos niños, luego incluso ya siendo adultos e interactuando con nuestros contemporáneos. Y justo en ese paso, de la niñez a la adultez, nuestra educación adquiere formas mucho más específicas, dependiendo de la sociedad en la que vivamos. Algunos de nosotros se vuelven guerreros o soldados, otros cazadores u oficinistas. Otros más recogen en el campo, arrean el ganado o cocinan en casa, mientras otros conducen taxis o buses, cantan o dirigen desde sus yates compañías multinacionales. Esta división del trabajo en cuanto producto de la educación es un tema fundamental, pero no diremos más en este video sobre ello. Así que, siguiendo con nuestro tema, por estos ejemplos podemos afirmar que la educación es un fenómeno, un proceso esencialmente corporal. Lo que está en juego siempre es nuestro cuerpo, eso que somos en todo momento y lugar, eso que los otros ven para llamarnos por nuestro nombre, eso que vemos para darnos cierta identidad. De este modo, como escribiera el filósofo Michel Serres, no importa a qué actividad se entregue uno, el cuerpo sigue siendo el soporte de la intuición, de la memoria, del saber, del trabajo y sobre todo de la invención. La educación es un proceso cognitivo, por supuesto, pero de principio a fin es indefectiblemente corporal, como nuestra propia existencia. Por ese motivo nos parece acertado decir que la educación es en esencia educación corporal, educación del cuerpo. Ahora bien, existen actualmente muchos discursos extraordinarios acerca de la educación corporal que van en otra dirección a la que hemos planteado aquí. Discursos que además proponen transformaciones de raíz a la educación física convencional con base en sustentadas críticas acerca del mecanicismo, el instrumentalismo, el activismo y el deportivismo de las clases que se dan en las escuelas. Pero este tampoco es el lugar para profundizar en ello. Por lo pronto, mantengamos la idea que hemos enunciado antes, acerca de que toda educación es educación corporal, para decir algo sobre la educación física. Como el historiador George Pigarello ha mostrado en infinidad de trabajos, la educación física no es otra cosa que una especialización de la educación en general, una especialidad que surgió en el siglo XVIII en la Europa occidental a raíz, por lo menos, de las siguientes tres cuestiones. Primero, la consolidación social, sobre todo médica y científica, del cuerpo orgánico.
Segundo, la aceptación de la idea según la cual el movimiento resulta mejor formador que la quietud. ¿Formador de qué? Del cuerpo, claro, pero también del carácter y de la moral. Y tercero, la higienización, tanto individual como poblacional, que se desarrolló al interior de los hogares y desde una perspectiva estatal. Por estas y otras cuestiones, entre las que destaca una nueva apreciación sobre el cuerpo por la cual se exige un sentido de perfección en rechazo de la supuesta deformidad y degeneración de la raza humana, aparecen en la segunda mitad del siglo XVIII no solo la educación física, sino también la educación medicinal y la educación higiénica, entre otras propuestas para educar con hincapié el nuevo cuerpo orgánico, aquel que vino a reemplazar al tradicional cuerpo humoral que desde el periodo grecorromano, siguiendo a Hipócrates y a Galeno, por ejemplo, habitaban los europeos. En el libro Corregir el cuerpo, historia de un poder pedagógico, Vigarello expone que esta idea de educación física, propuesta inicialmente como una práctica para las familias burguesas, se consolidó en una práctica escolar hacia mediados del siglo XIX. La idea no era otra que la corrección proveniente de la gimnasia. Dice Vigarello, a partir de 1854, la enseñanza pública institucionaliza dicho ejercicio, prescribiéndolo hasta en el detalle de sus graduaciones. Forma parte de un programa oficial emparentado con las propuestas de Amorós y vinculados también con las múltiples justificaciones que desde las amenazas degenerativas hasta los modelos energéticos impregnan la rectitud física con finalidades higiénicas, que ahora se presentan como muy explícitas y doctas. Esta historia europea tiene su correlato en Latinoamérica, pero ese es otro tema que dejaremos en el tintero por ahora. Para cerrar entonces, un resumen. La educación física no es connatural al hombre, tiene una historia muy concreta de aparición en un contexto específico, la Europa occidental en el siglo XVIII. Pero ella es parte de la educación corporal de Occidente, junto con la publicidad, los medios de comunicación, las industrias culturales, la organización de las escuelas y las ciudades, y por supuesto, junto con la enseñanza en los hogares. Así que la educación corporal es algo mucho más grande, es esencialmente educación. Ahora cuéntanos, ¿cuál es la educación corporal que has recibido en tu vida? ¿Cuál la educación física? ¿Acaso crees que lo que eres en cuanto cuerpo puede cambiar ahora que sabes esto? ¿Puedes hacer tu propia educación corporal? ¿Cómo? Estamos atentos a tus comentarios. Dale like y no olvides suscribirte. Hasta pronto.